Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta, y después escucha la corrección. ¿Qué cosas han comprado Esteban y sus amigos para la fiesta? Han comprado todo lo necesario: platos de plástico desechables, una tarta gigante de cumpleaños, aperitivos variados como ganchitos, patatas fritas, etc. ¿Cómo habían decorado la casa para la fiesta? Ellos habían colgado globos como en una fiesta infantil. ¿Qué tenían los invitados preparado para Leticia? Ellos tenían matasuegras en la boca, confeti y serpentinas en las manos. ¿Cómo iban vestidos los hombres y las mujeres? Los hombres iban vestidos con chaqueta y pajarita y las mujeres iban vestidas de largo de lo más elegante. ¿Qué había sobre la mesa? Sobre la mesa estaba colocada la tarta con las 25 velas que Leticia tenía que soplar para pedir un deseo. ¿Dónde estaban los regalos? Los regalos estaban dentro del armario. ¿Por qué tienen que guardar el ticket de los regalos? Por si tienen que devolver alguno, ya que Leticia es de lo más quisquillosa, y no se corta en decir que no le gustan. ¿Qué pensaban hacer esa noche en la discoteca? Pensaban estar toda la noche de jarana porque al día siguiente ninguno de ellos debía trabajar, así que no les importaba trasnochar. ¿Por qué se emocionó Alba? Porque le dieron la sorpresa a ella, y ese día también era su cumpleaños, y pensó que la fiesta sorpresa era para ella. ¿Por qué Leticia no pudo ir a la fiesta? No pudo porque una compañera se puso enferma, y Leticia tenía que cubrir su guardia.